Estamos 17 de enero del 2021, esperando todavía que salga la lista completa de todos aquellos que accedieron a la vacuna, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Este es nuestro país, ¿ya? Esto se llama Perú, ¿no? Donde cuando tú crees que las cosas no pueden ser peores, siempre existe algo más, ¿ya? O sea, tenemos esa visión de poder escarbar cada vez más, ¿ya? Es lamentable, pero así son las cosas, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, ya, eso no quiere decir, por favor, ya, eso no quiere decir que con ello los problemas de uno tapen los problemas de otro, ¿ah? ¿Ya? El día de hoy la gente en el Congreso dice, no, hay que luchar contra la corrupción, ¿cómo es posible? No te pases, pues, o sea, ¿no? O sea, este, ya, ¿qué decirte, no? ¿No? Que, 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 que un grupo, pues, que estuvo a punto de terminar con la institucionalidad, haga eso, estamos mal. Profe, estamos febrero, no enero. Ah, sí, estamos febrero, disculpe, disculpa por ahí. Sí, sí, estamos febrero, correcto, ¿no? Ya, ya no nos salieron por un tema. Sí, estamos 17 de febrero, sí, han pasado 3 días de que seguías estudiando. Listo. Bueno, más allá de eso, entonces, ya date el tiempo para hablar de repente un poco de política, pero también todo no es política, también existe otras cuestiones como por ejemplo la salud, hay que cuidarnos cada uno de nosotros, ¿no? Este, y bueno, dentro de ese cuidado también tenemos algunos proyectos y entre esos proyectos está el proyecto de poder ingresar a la universidad. Entonces ese proyecto no se puede truncar, por ende tenemos que seguir preparándonos. ¿Y preparándonos para qué? Para no ser como ellos, no ser como ellos, ¿no? No ser como toda aquella persona que llega al Estado y que entiende que puede aprovecharse de su posición en el Estado. Hay cosas que los títulos no te dan. El pasar por las mejores universidades tampoco te lo dan. El tener dinero tampoco te lo da. Eso te lo da tu formación y tu formación viene de casa, ¿ya? Viene de casa, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, cuando algunos señalan, no, todo esto es un problema, pues aquí de la gente que no tiene aquí preparación académica, no, lo que se han inoculado la vacuna, muchos de ellos tienen una gran preparación académica, tienen más grados académicos que tu profe, de hecho, ¿ya? Y me ganan por bastante, tienen mayor poder económico, bueno, en eso de hecho, ¿no? ¿Ya? Pero imagínate, ¿no? Imagínate. Entonces, no creas que nuevamente el grado académico, ¿no? La universidad de procedencia, el lugar de procedencia, ¿no? Es lo que te hace, ¿no? Pero si usted no hubiera hecho lo mismo, yo les cuento algo, así, de manera pequeña, ¿no? De manera pequeña. Y yo le contaba el día de ayer a un familiar esto. Esto me pasó hace, ¿cuánto tiempo atrás? Hace unos ¿cuánto era? Hace 8 años atrás, hace 8 años atrás. Yo estaba encargado de un lugar X, ¿ya? En el cual tenían de ingresar alrededor de 3.000 personas, ¿ya? Era un evento gratuito, pero tenía también un tope, ¿ya? El evento empezaba a las 7 de la noche y a las 7:10 ya estaba copado. Habíamos separado espacios para los familiares de los actores, ¿no? Y de todos aquellos que iban a participar del evento cultural. Y dentro de ellos, los que iba a participar mi hermana también, ¿ya? También lo iba a hacer. Y bueno, yo señalé que se les iba a esperar máximo a los familiares hasta 15 minutos más, ¿no? A las 7:10 ya estaba copado. No había ni un alfiler que ingresara. Solamente habían algunos asientos adelante que eran para los familiares. Se les esperó hasta las 7:25. Y como no llegaron, entonces se señaló que avanzaran entonces los otros. Total, se les había dado un tope y había un exceso de tiempo. Como te dije, de los que habían tenido que ingresar, había tenido que ingresar también, bueno, también estaba participando en dicho evento mi hermano. Este,
Mi papá y mi mamá llegaron a eso de las 7:40. Mi papá se había tardado por trabajo y todo ello. Y en ese momento había problemas en la puerta porque habían algunos familiares de los que también iban a formar parte del evento, que también en ese momento estaban reclamando por qué no se le dejaba ingresar, pero ya nadie más podía ingresar. Y mi papá y mi mamá llegaron. Consecuencia, profe, me imagino, todos me miraron, como yo era el encargado de todos, de por lo menos una suerte de 30, 40 personas. Entonces me miraron y me dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Hacemos entrar a tu papá, a tu mamá por un lado para que pueda entrar. Y mi palabra fue, nadie entra, nadie entra. Y nadie entra. Mi mamá y mi papá tuvieron que regresarse a la casa. Motivo, se estableció una fecha, se estableció un horario. Y por más que sea familia, no. El día de hoy mi mamá ya no me acompaña. Mi mamá hace 5 años que ha fallecido. Y más allá de todo ello, creo que yo soy hechura de lo que ella, de alguna manera, ha formado en mí. Simple, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo hice en su momento. Entonces, cuando señalan, pues, cualquiera lo hubiese hecho, no sé si de repente el día de hoy, si de repente hubiese accedido de todas maneras, pero bueno, así son las cosas como me enseñaron a mí. Entonces, por eso le decía, ¿no? Cada uno es hechura de su familia, no más allá de los grados, más allá de donde estudies, más allá si tienes dinero o no tienes dinero. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eso debe quedar en ustedes. ¿Ya? Para mí son algunas de las cosas que les puedo señalar. Entonces, espero que te haya dado alguna orientación. Empecemos. Vamos al tema. Hoy día nos toca desarrollar el tema de los reinos bárbaros y del Imperio Bizantino. Eh, entrar al tema de los reinos bárbaros y el Imperio Bizantino, entonces es de alguna manera también tratar de entender, ¿ya? Tratar de entender qué es lo que pasa con Europa, porque esto es Europa fundamentalmente, qué pasa con Europa después, ¿ya? Después de lo que va a ser la caída del Imperio Romano Occidental. En algunos textos, a veces se señala así de frente, ¿no? Se dice, bueno, cae Roma y se inicia el feudalismo. No es cierto, no es cierto. Por ejemplo, mi libro dice eso, bórralo por el Wiki Paper, no es cierto. Profe, pero ¿por qué no? Nosotros vamos a trabajar el tema feudalismo de aquí a 2 clases. Y lo trabajamos en base a lo que nos pide el prospecto de sana admisión y en base a lo que de alguna manera, he podido acceder a algún tipo de información. No te estoy diciendo que yo tengo lo último, pero sí te puedo decir que algo se ha revisado. Y en base a eso que se ha revisado, te puedo decir que no es que cae Roma y nace el feudalismo. No es así. ¿Ya? Entonces, profe, lo que ocurre es que cae Roma y lo que termina es la Edad Antigua. Termina la Edad Antigua y se da inicio a lo que va a ser la Edad Media. Nada más. La Edad Media se inicia con la caída de Roma el año 476. Se acabó. Esa Edad Media durará 1000 años prácticamente, aproximadamente, porque durará hasta los años de 1453 y terminará con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Todo eso se llama Edad Media. Al interior de la Edad Media vamos a ver un tema que se llama feudalismo, que tiene que ver con un sistema económico, social, político, jurídico, pero que no lo voy a abordar en esta clase porque tiene una sola clase, es un tema complejo, ¿ya? Y es uno de los temas que más ha venido en esa emisión, dicho de paso, ¿no? Pero para poder entender eso, tenemos que entender estos reinos bárbaros, porque esta es la germinación. Si no entendemos esto, nos va a ser difícil entender el tema del feudalismo. Entonces, y además que este tema de reinos bárbaros te va a ayudar a entender temas de filosofía, de literatura, ya, entre otros, ¿ya? Y de historia, de hecho. Entonces, hablemos del tema de reinos bárbaros. Los reinos bárbaros, ¿por qué le pongo reinos bárbaros y no solamente invasiones bárbaras? Las invasiones bárbaras se dieron durante el Imperio Romano y finalizaron de alguna manera las invasiones bárbaras con el fin del Imperio Romano Occidental, que cae hacia el año 476. Listo. Ahora, profe, entonces ahí se dan las invasiones bárbaras, sí. ¿Quiénes son los bárbaros? ¿A quiénes le llamaban bárbaros? ¿Recuerdas clase pasada?
Aquí le llaman Los bárbaros. extranjeros. Extranjeros que venían a Los Roma. extranjeros que venían. Los extranjeros. Los extranjeros. Los Extranjero a Roma. extranjeros que venían de Todo Roma. extranjero a Roma es un bárbaro. Simple. Todo extranjero a Roma es un bárbaro. Profe, ¿es bárbaro porque tiene malas costumbres? No, no, es bárbaro simplemente porque es extranjero. Nada más. ¿Ya? ¿Ya? Nada más. ¿Ya? No son reconocidos por Roma, bárbaros. Listo. Profe, pero habían algunos, como señalan algunos de ustedes, que habían algunos, profe, por ejemplo, germanos, que habían podido ingresar a Roma y que habían sido reconocidos, documentados, ¿no? Y ellos ya no eran bárbaros, claro. Al ingresar a Roma y ser reconocido por Roma, entonces ya no eres bárbaro. Pero bárbaro, ¿quién es? Todo pueblo extranjero a Roma. ¿Ya? Todo pueblo. Si te mantienes a la fuera de Roma, ¿cómo se llama la línea de frontera, recuerdas? En Roma. Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo se llama la línea de frontera? Limes. ¿No? Los que están a las afueras de los limes, entonces son bárbaros. Hay bárbaros germanos, ¿ya? Aquí la zona de la Germania. Hay bárbaros mongoles, porque como hablar así, profe. Así se llaman, los bárbaros tártaros mongoles, los asiáticos. Los hunos. Los hunos son bárbaros asiáticos. ¿Ya? Los BTS. ¿No? Parecen bárbaros, eso. No, no son tártaros. Ya, profe, no se meta. Ya. Profe, ¿dónde? Yo he visto esto de los hunos en algún lugar, ¿ah? Claro, ¿tú lo has visto en tu película, Mulan? ¿Ya en Mulan has visto a los hunos, sí o no? Claro, los hunos acechando al imperio chino. ¿Está bien? Ya, estos son los hunos. Entonces, esos hunos en algún momento se lanzaron también a la invasión de Europa. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, bárbaros no solamente, nuevamente, son los germanos, los grupos germanos, sino también son los grupos, en este caso también serán los grupos, entonces, mongoles, por ejemplo, como los hunos, y otros, ¿ya? Hay otros diferentes. Cada uno están en tribus, ¿ya? En tribus. Aquí están los hunos, ¿ya? Estos son los hunos, los bárbaros tártaros mongoles, aquí están, ¿ya? Profe, y estos de aquí, estos serán los bárbaros germanos, ¿está bien? Entonces ahí están, ¿no? ¿Ya? Nunca lo vi, profe, pueden verlo, ahora, no se preocupen, lo pueden ver. Ahora, continuemos. Tenemos ahí a los reinos entonces germanos. ¿Por qué, profe, le pone reino germano del siglo V hacia el siglo X? Porque del siglo V al siglo X, estas invasiones bárbaras, esto que tú ves en este mapa, mira cómo están lanzándose, ¿no? Los anglosajones, francos, godos, visigodos, ostrogodos, hunos, vándalos, todos ellos, al final, esto terminará así. Luego de la invasión, ¿qué pasó con Roma Occidental? Desaparece. ¿Y qué pasa, profe, con la zona de Roma Occidental? Se transformará en un conjunto de reinos, entonces, bárbaros, fundamentalmente de origen germano. Profe, y los hunos tendrán que regresarse a Asia. ¿Ya? Se van a regresar a Asia. Pregunta, pero, ¿qué está pasando con Oriente? ¿Oriente también se desestructuró? ¿También se dividió? ¿O se mantuvo la unidad imperial en Oriente? Se mantuvo. Se mantuvo la unidad imperial, y esa unidad imperial no es otra cosa que el imperio bizantino. Entonces aquí hay una diferencia, ¿no? Mientras Europa Occidental se va a fragmentar, Europa Oriental se va a mantener unida. Mira, ahí ves una diferencia. ¿Ok? Entonces, eso quiero que lo entiendas porque nos va a ayudar a entender el tema que vamos a desarrollar ahora. Antes de definir qué son los reinos bárbaros, primero habría que definir por qué ingresaron los grupos bárbaros. ¿Ah? ¿Por qué los grupos bárbaros finalmente se lanzaron hacia Roma occidental? Y habría que decirlo con propiedad, no solamente se lanzaron sobre Roma occidental, como tú ves aquí en este mapa, se lanzaron también sobre Roma oriental. O sea, el imperio de Oriente también fue invadido. Pero entre el imperio de Oriente y el imperio de Occidente, el que resistió fue el imperio de Oriente para transformarse en lo que se va a llamar imperio bizantino. ¿Ok? Profe, y Occidente no lo pudo hacer. ¿Ok? Entonces es eso. El ingreso. Hay dos maneras de ingreso. Un ingreso pacífico y un ingreso violento. El ingreso pacífico, ¿cómo fue, profe? Bueno,
Recordarás que te dije nuevamente que algunos grupos bárbaros se pudieron apostar en la zona de frontera, en los limes, y fueron reconocidos por Roma. ¿Para qué? Para defender a Roma de las otras tribus bárbaras, ¿verdad? Porque son tribus, no es un estado, son tribus bárbaras que están acechando la zona de frontera, la zona de los limes, ¿no? Entonces, profe, eso nos lleva a entender entonces que ya estés al interior de Roma o al exterior de aquí, ¿no? Ahora, fuera de Roma, en esa zona de los limes, todos tienen un origen común. O sea, en realidad su origen es común, solamente lo único que lo diferencia es algunos que estaban dentro de Roma y otros estaban fuera de Roma, pegados a los limes. Ahora, ¿qué más? Una vez que ingresan estos grupos bárbaros, al interior de Roma se le otorga la ciudadanía, se le reconoce como ciudadanos. Y al reconocerlo como ciudadanos tienen que pagar impuestos. ¿Ya? Tienen que pagar impuestos. Profe, ¿pero por qué? Porque así es, pues, ¿no? Todos los que están en el interior de Roma tienen que pagar impuestos. Es como en el Perú, ¿no? O sea, todos tenemos que pagar impuestos. Profe, pero que así era, así era. ¿Ya? Mejor viaje y familia. Ya, ya. Entonces, ya. Entonces tenemos aquí la diferencia. Ya, no se preocupe. Ahora, ¿qué ocurrió, profe, en esta zona de las fronteras? A estos grupos, ya estos grupos bárbaros, o estos grupos ya germanos reconocidos por Roma, eh, ellos se van a apostar en este lugar de manera perenne. ¿Qué quiere decir? No es temporal, no es que por temporada se van a quedar, no, no, ellos se quedan ya por siempre ahí. ¿Ya? Va a ser una cuestión hereditaria inclusive, sus hijos también, ¿no? De ahora en adelante se quedarán ahí. ¿Está bien? Entonces, profe, así estaba entonces en aquel momento, ¿ya? ¿Ya? Así se quedaron entonces en aquel momento en la zona de la frontera. Profe, pero bueno, por lo menos ellos tenían este beneficio, los que se quedaron en los limes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podían desarrollar la agricultura, la guerra y el reconocimiento de Roma, ¿no? El favorecimiento de Roma. Pero ¿qué pasó con aquellos que huyendo del empobrecimiento, de la crisis política, ¿ya? Huyendo de todos los problemas en la zona, pues aquí a las afueras de Roma, de que no haya estabilidad económica, social, política, una vez que ingresaron a Roma, tenían que pagar impuestos. Entonces, los hacendados, en Venezuela, se parece, ¿no? Sí, pero no es Venezuela. Entonces, algunos latifundistas, ¿ya? Algunos latifundistas en Roma hicieron esto. Esto es mi latifundio, esto es mi gran territorio y hagamos esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué te parece si de ahora en adelante, ya, una parte de mi territorio lo voy a segmentar, lo voy a parcelar, lo voy a dividir? ¿Y para qué lo voy a dividir? Bueno, oye tú, pana, digo, oye tú, germano, ¿ya? ¿Qué te parece si te doy un pedazo de tierra para que puedas subsistir? Y a cambio de eso, yo te otorgo esto, ya este pedacito de tierra, y tú me trabajas acá. ¿Ya? Y tú otro por aquí, me trabajas acá. Y así. De esa manera, entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? A cambio de entregarte un pedazo de tierra, obtengo trabajadores. Y no solamente trabajadores, sino también producción. Entonces ya no estoy solamente produciendo con esclavos, también estoy produciendo con quién? Con colonos. ¿Qué colonos, profe? Colonos entonces bárbaros. Profe, entonces, ¿esos son los inicios del feudalismo? No, eso no es feudalismo, es solamente un arrendamiento de tierras, nada más. No, profe, pero si hay tierras y todo, eso no es feudalismo, es solamente arrendamiento, ¿ya? Arrendamiento de tierra, intercambio de trabajo propio. Profe, pero ahí salen del esclavismo. No, porque en el mundo medieval va a seguir habiendo esclavos. Porque producto de estas invasiones bárbaras, entonces podemos hablar de pueblos que están siendo sometidos, de gente que está siendo sometida a la esclavitud. ¿Ya? Entonces, ese es el llamado sistema del colonato, arrendamiento de tierras a cambio de trabajo y bienes, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de ingreso. Así ingresaron los grupos bárbaros. Ahora, pero, pero. Luego vamos a tener el ingreso violento. Y el ingreso violento serán las invasiones bárbaras producto de qué?
Producto de estas dos cosas fundamentalmente. A ver, vamos a poner aquí. Le voy a poner necesidad de tierra, búsqueda de tierra. Ajá, estos dos. Producto de estos dos fundamentalmente. Ajá. A ver. Entonces, ahí está. A ver. Estas son las dos principales causales de por qué los bárbaros invaden. Vamos a ponerle aquí otro. Ahí está, mejor. Listo. Ya, le vamos a poner entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Este colorcito. Ahí está, mejor. Para resaltarlo. Entonces, ¿qué es esto, profe? Primero hay una necesidad de tierras agrícolas. Pues. O sea, ¿por qué los grupos bárbaros ingresaban a Roma, ya sea de manera pacífica o violenta? Falta de tierras. ¿Y por qué la falta de tierras? Uno de los primeros problemas es la falta de técnicas agrícolas. Falta, profe. Pero tenían técnicas agrícolas, sí, pero a veces eran técnicas muy pobres. ¿Qué quiere decir? No había un gran desarrollo de grandes obras hidráulicas, canales de regadío. No, no, es que estos grupos bárbaros son todavía tribus, ¿ya? Tribus, en las cuales entonces las grandes canalizaciones, eso no es parte de ellos. Ellos llevan a cabo sus cultivos con lo poco que tienen y se acabó. Pero eso desgasta demasiado la tierra. Lo que trae como consecuencia que hay un desplazamiento de estos grupos bárbaros en búsqueda de nuevas tierras. ¿Ya? Entonces eso se dio con esto. Pero esto se agudizó. ¿Y cuándo se agudizó? Se agudizó hacia el siglo V. ¿Y por qué, profe, se agudiza hacia el siglo V? Hacia el siglo V hay una pequeña era de hielo en el norte de Europa. Pequeña era de hielo, sí. En el norte de Europa entonces, ya se da esto. ¿Ya? Una pequeña era de hielo. Pregunta, ante esa pequeña era de hielo en el norte de Europa, ¿se habrán perdido tierras agrícolas o no? ¿Ah? Sí. ¿Se habrán perdido tierras agrícolas o no? Sí, se han perdido tierras agrícolas. Si ya tienes problemas, ya tienes problemas entonces en que no tienes grandes obras hidráulicas y a eso agrega el invierno, eso está presionando a las pequeñas tribus bárbaras ¿a qué? A buscar entonces esas tierras agrícolas ¿en dónde? En la zona entonces de el sur. Y cuando hablamos del sur estamos hablando de la invasión ¿hacia dónde? Hacia Roma. ¿Ya? La invasión hacia Roma. Profe, entonces se rompieron los límites. Lo que te dije, pues se rompieron los límites. Entonces empezaron las invasiones. Y empezaron a tomar tierras en Roma. Profe, entonces Roma iba decayendo, poco a poco iba perdiendo territorios. Claro, eso es lo que está pasando. Pero a eso agrégale, ¿ya? A eso le vas a tener que agregar que los hunos, los bárbaros tártaros mongoles, vienen acechando y arrasando con todo pueblo que encuentran enfrente. Y estos hunos desplazaron a los grupos germanos. Los presionaron cada vez más. Así entonces, estos grupos están huyendo. Y así estarán estableciendo otros territorios. Profe, ¿qué pasó al interior con los romanos? Los romanos entonces defendieron a como dé lugar el territorio. No, no, no. ¿Sabes qué? Ya fue, ¿no? No hay que defender a Roma. No, Roma me tiene que defender. Si Roma no me defiende, yo me defiendo. Profe, ¿qué hicieron entonces? Entonces, cada uno de ellos empezó a acercar su territorio. Cada uno, profe, sí, cada uno. ¿Qué está pasando con el territorio romano occidental? Vamos, ¿qué está pasando? Se está fragmentando. Se está Está dividiendo. dividiendo. Ya fue, profe. Claro. Ah, ya, profe. Entonces eso de la identidad de un solo gran estado se acabó. Se acabó. Aquí sálvese quien pueda. ¿Ya? Profe, ¿qué? Claro. Pero y en ese sálvese quien pueda, ¿quién está liderando todo ello? Ah, el líder bárbaro. Entonces, si el líder, tú eres muy cercano a ese líder bárbaro te va a apoyar, él te va a proteger. Te va a proteger. ¿Por qué? Porque eres parte de su grupo. Él te va a apoyar. Tú no tienes identidad con un territorio. No hay una identidad con una nación como había en Roma, no. Tú tienes la identidad con un líder. Él es todo. Él te va a proveer de tierras. Él te va a proveer de alimentos.
Él te va a proveer de justicia si en algún momento algún conflicto, ya no necesitas de Roma ya. Necesitas solamente tu líder bárbaro. E inclusive, lo que tú necesitas de ahora en adelante es que él te brinde protección militar. Eso es lo importante. Protección militar. ¿Por qué? Porque entre todos se están invadiendo. Esa es la crisis de Roma. Así se está reconfigurando el territorio de Europa Occidental. Ah, ya, pues. Entonces cada uno tiene que salvarse. Cada uno tiene que salvarse. ¿Ok? Pero ese líder me podría dar algo que yo necesite. Claro, de repente no. Si en esta época hubiesen llegado vacunas, él hubiese repartido a toda su gente en primer lugar. ¿Ya? A todos sus amigos. Pero usted ya parece Perú. ¿Ya? Entonces, más que tu identidad con un estado, más que tu identidad con un territorio, es tu identidad con el líder. ¿Ya? El líder lo es todo. ¿Ya? Entonces, profe, y claro, entonces ahí están las dos causas, ¿no? La baja temperatura, las pobres tierras agrícolas, la búsqueda no solamente de tierras agrícolas, sino la búsqueda de protección ante la expansión de los hunos. Atila, el azote de Dios, está invadiendo a los grupos bárbaros germanos, ¿ya? Y esto nos lleva a una gran fragmentación de Europa Occidental. Esta fragmentación de Europa Occidental es debido pues a la ruptura de los limes y el sálvese quien pueda. Hay un proceso de fragmentación entonces de Roma Occidental llevado a cabo por líderes, no solamente de origen bárbaro, sino también generales romanos. Y todos se convierten en protectores militares. La guerra se convierte en algo esencial. ¿Ya? La guerra se convierte en algo esencial. ¿Cómo están organizados esos bárbaros? Son organizaciones tribales, comunitarias, basadas fundamentalmente en la relación de dependencia personal. Cuando decimos basada en la relación de dependencia personal, ¿qué, profe, relación personal? El culto al líder. El líder es todo. Venerado líder, yo hago lo que tú quieras, líder. Tú me vas a proteger, tú me vas a dar tierra, tú me vas a brindar seguridad jurídica, tú me vas a brindar seguridad militar, ¿no? Y si llega la vacuna, tú también me vas a dar la vacuna. Venerado líder. Algo así, ¿no? Entonces, nuevamente, el líder es lo máximo. ¿Ok? Ese líder es el dominus. Es el dominus. Profe, yo no entiendo, ¿por qué los germanos no tienen la identidad con un territorio? Pregunta. Los germanos, los grupos bárbaros que están ingresando a Roma, ¿tienen un territorio fijo? ¿O se están desplazando? Entonces, si se están desplazando, ¿pueden tener una identidad con un territorio? No, pues. Su identidad está con el dominus, con el líder. Su identidad está con los antepasados. Sus antepasados, su familia, el grupo, ¿no? El clan, la tribu, ¿no? Entonces, eso es lo esencial. Por ejemplo, llega un momento en el cual finalmente ya Roma ya no puede más, ya perdió gran parte de sus territorios, y de Roma quedó solamente eso, ¿no? Roma quedó solamente la ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma era asaltada, pero terriblemente. Diferentes grupos bárbaros ingresaban, los asaltaban, inclusive algunos pedían cupo de guerra, decían, ya, no te invado, pero ¿cómo es? ¿Vas a pagar o no vas a pagar? Y en Roma se tenía que hacer la chanchita, ¿no? Entonces tenían que en ese momento que unir su bolsita para pagar. Pero entonces así entonces se empezaron a defender. En algún momento ya no pudieron defender solamente pagando una bolsa. ¿Qué hicieron entonces, profe? Dijeron, no, hay que hacer alianzas. ¿Alianza con quiénes? Alianza entonces con los francos. Alianza con los visigodos. ¿Por qué? Porque ellos también están siendo perjudicados, ellos sí saben que necesitan nuestro apoyo. Listo. Y así se hizo esta alianza. Ah, ya. Profe, ¿para enfrentarse a quiénes? A los que lo están invadiendo a todos, ¿no? Los hunos. Por eso que en la batalla de los campos cataláunicos, o los campos Shaloms, los romanos, los visigodos, los francos, forman un solo bloque contra los hunos, que tenían como aliados a un grupo que se llaman los ostrogodos, que estarán en el norte de Italia. Finalmente los hunos son derrotados. Al ser derrotados los hunos, tendrán que regresar a Asia. Profe, ¿qué pasará con los otros grupos bárbaros? Bueno, tratarán de mantener su unión, pero entre ellos mismos también se están invadiendo. Ejemplo, los érulos,
¿ya? Se señala que este general Odoacro viene inclusive de algo que quedó de los hunos, invade Roma, y así el Imperio Romano, que se había podido defender con sus aliados, cae. El último emperador romano de Occidente se llamará Rómulo Augustulo. Pues entonces finalmente fue los érulos invadieron Roma y se acabó, pues, adiós Imperio Romano, año 476 se acabó en la Edad Antigua. Pero algo más ocurrió. ¿Qué ocurrió, profe? Estos érulos que tomaron Italia e invadieron a Roma, también fueron invadidos. ¿Y quién los invadió, profe? Los ostrogodos. Los ostrogodos invaden a los érulos. Pregunta, una vez que Roma ha caído, ¿se dio estabilidad? ¿Realmente una vez que Roma cae, ya no hubieron más invasiones? ¿O se siguieron invadiendo entre ellos mismos? Sí, todavía. Se siguieron invadiendo. Esto es un caos. Esto es un caos. Todos invaden entre todos. Todos buscan las mejores tierras y entre ellos se van enfrentando. Europa es, ¿ya? Esto ya parece colegio nacional, ¿ya? Tipo el recreo que es una guerra, igualito, ¿ya? Igualito, la guerra se convierte en algo esencial para todos estos grupos, ¿ya? Y a eso agrégale que los grupos, que los hunos, no solamente llevaron a cabo invasiones, no solamente saquearon, sino, además de eso, llevaron enfermedades consigo. Entre el siglo V y el siglo VI se difundió una gran peste en la zona de Europa Occidental y también oriental, también en la zona del Imperio Bizantino. Peste, profe, claro. Profe, enfermedades, ¿no? Claro. Profe, los unos eran de Asia, ¿sí o no? Los asiáticos, claro. Profe, ¿qué murciélagos se habrán comido? No sé, ya. La cuestión es que invadieron Occidente y trajeron consigo también enfermedades, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estos grupos ya bárbaros germanos una vez que ya han establecido sus reinos o estos pueblos bárbaros? Actividad económica, la guerra y la agricultura van de la mano. La agricultura para el sostén económico y la guerra para poder mantener tus territorios. ¿Está bien? ¿Ya? Son actividades que van de la mano. Se practica la autarquía. ¿Qué quiere decir? El autoconsumo. ¿Qué quiere decir? Yo general romano, yo líder bárbaro, ¿ya? ¿Ya? Una vez que ha caído Roma, entonces voy a buscar que dentro de mi territorio pueda yo obtener alimentos para sostener a mi gente. Pregunta, si yo dentro de mi territorio lo he ido cercando, inclusive me estoy tratando de defender de lo demás, ¿qué actividad es la que voy a empezar a priorizar? ¿Comercio o agricultura al interior? Agricultura. Vamos, ¿comercio o agricultura? Agricultura. ¿Qué? Agricultura, pues. ¿Y por qué la agricultura, profe? Para poder alimentarse. Practican la autarquía, el autoconsumo. Yo consumo lo que voy a producir. Profe, pero van a necesitar de repente, no sé, grandes cosas, no me imagino, de repente van a tener joyas. No, no, no. Tú necesitas vestirte con lo mínimo necesario y no necesitas aquí, no sé, grandes cosas. Lo básico y necesario. Es como el Perú del día de hoy. ¿Ya? Alguien está en este contexto, ¿no? Pidiendo una computadora de última generación que tenga. No, con que tengas computadora es suficiente. ¿Para qué? Para tus clases virtuales. Ya si es una muy buena, bacán, pero si no, normal, ¿no? Profe, hay que sacar internet de última aquí, con, no sé, pues aquí de la de mayor precio, ¿no? Con fibra óptica, no. No necesitas tener internet, un internet medio, pues que de alguna manera avance y sobrado, ¿no? Ah, profe, ¿por qué? Porque necesitas para tus clases. No te puedes dar el lujo en este momento de gastar más de lo que tienes. Motivo, comida, hay que mantenerse. No hay otra. Entonces, eso es lo que está pasando
en la Europa Occidental. Hay que priorizar entonces por eso la agricultura. Profe, pero si hay agricultura, esa agricultura ya tiene que ver pues, con el feudalismo, ¿ve, profe? Sí, claro, ¿ve, profe? Porque en el feudalismo hay agricultura. Sí. O sea, en Roma esclavista no había agricultura. No, sí. O sea, en Egipto no había agricultura. ¿Ah? O sea, revolución neolítica se llama por gusto. En la revolución neolítica no hay agricultura. Este, profe, no me confunda, ve, profe. No te estoy confundiendo, te estoy diciendo lo que viene, ¿no? Para que lo analices. Ya, ya. ¿Ves? Entonces, hay algunos que creen en eso, algunos que creen que no. Porque hay agricultura se llama feudalismo. Porque hay agricultura se llama feudalismo. No tiene nada que ver. Inclusive, ¿va a seguir habiendo esclavos? Claro que va a seguir habiendo esclavos. Llevo a cabo la guerra, voy a tener algunos prisioneros. Si hay prisioneros, habrá entonces también esclavitud. No, profe, ahí también está mal. Cae Roma y se acabó el esclavismo. De ahí en adelante todos son feudales, siervos. Así. O sea, en la Edad Media ya no habían esclavos. No, profe, no tiene que haber esclavos. Entonces más adelante en la Edad Moderna peor, ya no deberían haber esclavos. Claro, profe, ya no. Entonces en el Virreinato no había esclavos. En el Perú. O sea, Castilla cuando dio la ley de manutención de esclavos en el siglo XIX, ya no había esclavos. Por gusto lo digo. O sea, Lincoln en Estados Unidos, cuando habla de la liberación de esclavos, ya no había esclavos. No hable así, pero es que me confunde, bro. Es que tienes que entender con propiedad. Una cosa es hablar de sistemas, otra cosa es hablar de periodos. El problema es establecerte manuales, cerrarte, no dogmatizarte con la información. ¿Ya? Creer que tu libro lo es todo y no es cierto. Por eso tienes academia. Por eso que podrías tener todos los libros pre que tú quieras, todos los libros pronunciados que tú quieras. Algunos dicen, no, la historia es fácil, profe, la historia es fácil. Me leo un libro y se acabó. No sé por qué hay curso de historia. Yo debería tener full curso de matemática. ¿Es fácil? ¿Estás seguro que es fácil? No, mi profe, que me mete conceptos, así no es. Debe ser un cuentito. A ver, como yo no te quiero engañar, no lo voy a hacer, pues entonces, ¿no? Entonces, nuevamente, por eso te digo, tienes que estar atento. Tienes que estar atento a los conceptos, porque si no te vas a perder. Y esto no te va a servir solamente para tu examen de admisión, te va a servir para tu vida. ¿Para qué? Para que estés más atento, para que seas mucho más analítico. ¿Ya? Entonces, profe, entonces, ¿va a haber esclavos? Va a haber esclavos. Ese no es un problema, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿van a haber más adelante siervos? También van a haber siervos, ¿no? Entonces, lo más importante aquí de estos pueblos bárbaros germanos son las llamadas relaciones de dependencia personal. ¿Qué es la relación profe de dependencia personal? Es esto, ¿no? Este culto al líder, entender que este dominus, porque ese es el dominus, me va a brindar protección. ¿Ya? Me va a dar protección en todo el sentido de la palabra. Protección total. ¿Ya? Entonces, por eso yo le tengo que ser fiel. ¿Ya? Entonces, mi identidad ya no está con un territorio, está con el dominus. ¿Ya? Entonces, esos son los reyes bárbaros. O sea, los reyes bárbaros son dominos. No, profe, son señores feudales. No son señores feudales. ¿Ya? Ahora, predominio del derecho consuetudinario. ¿Qué es eso, profe? El predominio del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho de la costumbre, que es lo que va a primar en el mundo bárbaro. No quiere decir que no hubo derecho escrito. Sí subsiste el derecho escrito, y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Sí subsiste,
pero lo que predomina, o sea, lo que de alguna manera se, podemos decirle, se, es parte del quehacer de estos pueblos bárbaros, es lo consuetudinario, la costumbre. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Pregunta, ¿el código penal o el código civil o tu constitución permite que si agarras a un delincuente lo linches? ¿Eso es correcto según tus No, normas? No, No, no es no, correcto. pero en algunos lugares, ya, por ejemplo, ¿no? San Juan y Gancho, en Coma, por ejemplo, en Caraballo, ya en Guaycán, donde la gente está cansada hasta aquí de la delincuencia, ¿ya? Entonces, le han puesto su cartel grandazo, ¿ah? ¿Ya? Prohibido robar, bajo pena de linchamiento. No, profe, aquí lo voy a llevar a la comisaría. No, aquí saco, profe, saco mi fierro aquí, ¿no? Fierro de tres o aquí de 3 cuartos, ¿ya? Y en la cabeza, profe, frente. A ver si va a querer robar otro día. Ya. Pero eso está permitido. No, pues, profe. No, profe. ¿Ya? Pero bueno, en algunos lugares lo hacen así. En el Perú está permitido, en el Perú está permitido, por ejemplo, está permitido el de aquí, ¿no? El derecho consuetudinario, pero a las comunidades campesinas. Ya, en las comunidades campesinas sí. ¿Ya? ¿Cómo, profe, en la comunidad campesina? A ver, imaginemos este caso, ¿ya? ¿Ya? Tenemos a un joven, ¿ya? Que se llama Robotín, ¿ya? Y que su esposa lo acaba de engañar, ¿ya? Ya, profe, ya suéltelo, ya fue. Ya. Consulta, ¿alguna pena? Código civil, código penal. No, no hay pena, ¿ya? Pero lo han aquí, ¿no? A ella la acaban de atrapar en este momento, justo estamos en una comunidad campesina, en Celendín, en Cajamarca. ¿Cómo puede terminar esto? ¿Cómo podría terminar? ¿Ah? Látigo, pues, profe. Azote, pues, profe. Listo, listo, ¿no? Ya, ya. Ahí sí, todos están enterados. Ya, listo. Azote, ¿ya? Pregunta, ¿y si fuera en Lima? ¿Y si fuera en Lima? Si de repente, imagínate, fuera tu profe que lo han encontrado en el acto justo con la vecina, ¿también? ¿Azote también? no, ¿También? No, pues. Ah, profe, divorcio, no sé, duerme en la calle, ya fue. Claro. Entonces es diferente, ¿no? Las normas en la comunidad, por ejemplo, ahí todavía se lleva a cabo el derecho consuetudinario. ¿Ya? Ya. Estoy dando un ejemplo, ¿ya? ¿No? La gente me conoce, yo soy tranquilo. Entonces, ahí está. Entonces, allá está el derecho consuetudinario. Ese derecho consuetudinario tiene que ver con las tradiciones, ¿ya? Con la oralidad. Ahí la palabra, el honor es lo más importante. ¿Ya? En el mundo bárbaro es eso, es la palabra, el honor, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado esto, ¿no? ¿Cómo vas a querer que yo firme un documento? ¿Acaso no confías en mi palabra? ¿Ya? Eso es bárbaro, eso es derecho consuetudinario. ¿Ya? ¿No? ¿No? Entonces, la palabra, la oralidad, ¿ok? El honor. Y bueno, eso es lo que aquellos que hayan visto sus películas medievales también está presente. Por eso decía, gran parte de esto tiene que ver con los germanos. Entonces los germanos, por ejemplo, ya tenemos aquí las llamadas oralías y alwargel. ¿Qué son las oralías, profe? El juicio de Dios. ¿Qué es el wargel? El juicio del hombre. ¿Ya? En el mundo medieval, ¿ya? Este, ya, en el mundo, sí, aquí en el Perú a veces, en la modernidad realmente, ¿no? Ya, en 5 minutos algo. Esa es la clásica, ¿no? Ya, ya estoy llegando. Ya, ya, no, ya, pero bueno.
¿Ya? Entonces vamos aquí a las ordalías, ¿no? Las ordalías o el Wergel, ¿no? A ver, ordalía o el juicio de Dios. Por ejemplo, ya vamos a hacer una prueba. Estamos en el mundo medieval. Hay un señor que se llama Orestes Cachay, ¿ya? Imaginemos, ¿ya? Y de repente, le dicen, señor, ¿verdad que usted se vacunó? No, mentira, jamás, yo no. Además, así, en un inicio. Pero todos dicen aquí que usted se vacunó. No, yo no, no, yo sé lo que he hecho. No, yo no lo he hecho. Hasta que en algún momento lo confiesa. ¿Ya? Sí, es cierto, ¿no? Pero fue parte de, parte de un proyecto. ¿Ya? Era una necesidad. ¿Ya? ¿Pero usted cometió un delito? No, no, un delito no, jamás. No, no, no. Listo. Los demás, ¿cómo entienden? No, sí, sí, esta persona es culpable y todo. En fin, ¿ya? Profe, entonces, bueno, en el mundo bárbaro haríamos esto, ¿no? Esta persona creo que está mintiendo. Hagamos algo para que confiese. En el mundo medieval, tú no tienes que demostrar que eres, bueno, o como te diga, el día de hoy se dice, ¿no? Tú tienes que, ya, tú eres inocente hasta que se muestre lo contrario. Mundo bárbaro, tú eres culpable hasta que se muestre lo contrario. Si tú eres culpable hasta que se muestre lo contrario, entonces tú tienes que, tú tienes que probar que eres inocente. ¿Cómo, profe? Por ejemplo, la oralía, ¿ya? Todos dicen que tú estás mintiendo, él dice que no. Ya, ya traigan la olla de aceite hirviendo. Olla de aceite hirviendo, ya, traigan la olla de aceite hirviendo. Póngala aquí, mete la mano. Pero, mete la mano. No, pero me voy a quemar. No te vas a quemar. Si tú estás diciendo la verdad, Dios te va a proteger y no te vas a quemar. No te preocupes. No, pero sí, me voy a quemar. Espérate, espérate, espérate. ¿Estás desconfiando de Dios? O peor, ¿estás negando que Dios exista? No, no, porque eso merece la pena de muerte, ¿ah? Ah, soy culpable. Soy culpable. No voy a meter la mano ahí. Soy culpable, ya. ¿Ves? Llegamos a la verdad. Hemos llegado a la verdad. ¿Está bien? Ya, pero se lo metía. Se iba a quemar. Y no era la única manera de la ordalía. Había otra manera de la ordalía. ¿Está mintiendo? No, no está mintiendo. Ya, ¿no quieres que me meta la mano? Ya, vamos a hacer otra medida. Ya, amarren la mano, amarren los pies. ¿Para qué? Amárrenle ahora una soga al cuello y una roca al otro lado. Ya, láncenlo al río. Si no se ahoga, si llega a flotar, es porque Dios está con él. Si se hunde con todo y roca, es porque es culpable. ¿Ya? Pero sí va a flotar. Sí va a flotar al final. ¿Ya? Después de 2 horas iba a empezar a flotar. Entonces esa es la ordalía, ¿no? Ahora, ojo, pero no solamente era si estabas tú, de repente habías cometido, o todos señalaban que habías cometido un delito. Porque podía ser, ya, podía ser que tú estés acusando a alguien simplemente por una cuestión de que, no sé, lo odias, pues tanta cosa. Entonces, la otra persona que está acusando también podía ser sancionada de la misma manera. Por eso es que en algunos casos decían, oye, no lleguemos a la ordalía, esto es demasiado, nos puede perjudicar a cualquiera de los dos. Lleguemos a un Wergel. ¿En qué es el Wergel? Lleguemos a un acuerdo. ¿Ya? Tanto es esto, tal, se va a pagar esto, tú no harás esto, tal, tal, listo. Eso es el juicio del hombre. La ordalía es el juicio de Dios, el Wergel es el juicio del hombre. En el juicio del hombre lo que hay es una conciliación extrajudicial, que es lo que nosotros tenemos el día de hoy. En gran parte de los procesos civiles se busca inicialmente pues una conciliación extrajudicial. En el penal no tanto.
¿Por qué, profe? Porque, bueno, ¿cómo llegar a una conciliación? ¿Ya? Ahí hay otras modalidades, ¿ya? Pero bueno, en el caso civil sí, buscar una conciliación extrajudicial. ¿Ya? Evitar, o sea, ¿qué debería ser un proceso judicial? La última ratio. ¿Qué quiere decir última ratio, profe? El último, ¿ya? Lo último a lo que se debería apelar. Ya, pero eso dicen los libros, ¿ah? La realidad en el Perú se mete juicio por todo. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? La realidad y el guaje. Hay mezcla entonces de tradiciones bárbaras y tradiciones romanas. También, ya, eso va a ser parte del mundo bárbaro o del mundo medieval. Tradiciones bárbaras y romanas, claro, o sea, no crea que todo será solamente lo romano, también será lo bárbaro. A nivel de la religión, ¿ya? Ahí se va a expresar esa mezcla de tradiciones bárbaras y romanas. El culto a la guerra. A veces se le ha achacado que todos los bárbaros rinden culto a Odín, tienen como deidad a Thor, creen en el rayo, creen en el Valhalla. No te niego que en algunos no puede haber ello, pero eso es más nórdico. Eso es más nórdico. Tú que has visto tu caballero zodiaco. Claro, pues, profe. Tú que has visto tus Avengers. Eso es más nórdico. Y los que están invadiendo no son nórdicos, son grupos germanos, principalmente. Profe, no, pero está en mi... En Google dice eso, profe. San Google, profe. No, es un problema. Son tribus que rinden culto a sus antepasados, rinden culto a la guerra, porque la guerra es importante para ellos para defenderse, para poder protegerse. Pero también el cristianismo se empezó a difundir, porque en plena época de crisis, aquí de crisis, era normal la difusión del cristianismo. Profe, ya va a empezar, ya, ya. No, es que no estamos hablando de un dios de la guerra, estamos hablando simplemente del culto a la guerra. Que algunos puedan hablar de Dios o dioses de la guerra, no hay problema, ¿ya? Pero nuevamente, ¿no? Esto se va a ir mezclando con el cristianismo. Profe, en el cristianismo dice nestoriano, monofisita. Es que lo que pasa es que no hay un cristianismo, hay varios cristianismos. Ejemplo, Teodosio, cuando oficializó el cristianismo en Roma, ¿ya? Teodosio oficializa ¿no? El cristianismo en Roma. Entonces, a partir de ese momento se entendía que todos los romanos aceptaban entonces el cristianismo. Entonces, todo habitante de Roma aceptaba el cristianismo. Pero en realidad no fue así. Porque termina Roma, y en base a los libros que he estado leyendo, de cada 5 habitantes en el territorio aquí romano occidental en la última etapa, uno era cristiano y los demás no lo eran, los otros 4 no lo eran. Pero en plena época de crisis, poco a poco el cristianismo también se va difundiendo a aquellos grupos inclusive que no lo eran. Motivo, profe, porque bueno, hay una esperanza, ¿no? Además todo está escrito, ¿no? Grandes imperios caerán, ahí está cayendo el imperio romano. Grandes pestes se infundirán, ahí está la peste que traen los unos. Grandes guerras habrán, ahí están pues los enfrentamientos entre los bárbaros. Y si le aumentas un temblorcito por ahí, peor pues. Profe, ya suéltelo, ya fue. Ya, mi mamá está escuchando, profe. Cálmese, ya, modérate. Ya. Entonces, los grupos cristianos, cada uno de ellos empezó a interpretar el cristianismo a su manera. Algunos entienden que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. No es el Hijo de Dios, es Dios. Nada más. Hay otros que entienden que Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Monofisista, uno solo. Los tres es en uno. Otros entienden que realmente Jesús es un hombre muy importante, pero es solamente eso, es un hombre muy importante, pero no es ni hijo de Dios ni es Dios. ¿Por qué? Porque no podemos algo tan perfecto plasmarlo en algo imperfecto, en algo humano aquí.
Inclusive otro dice, no, él es simplemente un hombre y a su muerte se convierte en hijo de Dios. O sea, cada uno interpreta al cristianismo a su manera. Profe, y la iglesia no puede hacer algo, no puede hacer nada frente a ello. Lo único que puede hacer la iglesia en ese momento, frente a todas esas propuestas, es cerrarse, pues, cerrarse. ¿Qué le vas a explicar, pues, a los diferentes grupos bárbaros, a todos ellos, ¿no? Le vas a explicar, oye, no, filosóficamente, no, históricamente, no, el sustento racional. No, no. Tú no necesitas eso. La gente no necesita eso. La gente necesita que apeles a sus sentimientos. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia romana? La iglesia romana va a apelar a los sentimientos. Profe, ¿cómo apelar a los sentimientos? Dios existe. Ten fe. Dios existe. No, no tengo por qué explicarte. Dios existe. Creer para entender. Entender para creer. Dios se muestra ante nosotros por iluminación. Llega a nosotros. ¿Profe qué? Claro. Tú tienes que creer. Dios existe. Yo, un ser imperfecto, ¿cómo puedo tratar de darle una explicación a algo tan perfecto? Él existe, Él es perfecto. Yo, ser imperfecto, no puedo explicar lo perfecto. Entonces, Dios está mucho más allá de mi entendimiento. Dios es absurdo. Dios existe. Ten fe. Se acabó. Profe, ese es San Agustín de Hipona, claro. Ese es San Anselmo, exacto. Todo esto es patrística. Patrística, pues. ¿Ya? Profe, ya déjelos, profe. Filosofía, ¿no? Ahora, pero estos señores, ya en Roma, la iglesia romana, necesita defenderse. Primero le pidió apoyo al Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino lo apoyó hasta donde pudo, pero cuando ya no pudo, la iglesia tuvo que hacer alianza con grupos bárbaros, con los francos, ¿ya? Su alianza con los francos, su alianza con los visigodos, al igual que lo había hecho Roma en su momento para defenderse de los unos, ahora se alía con ellos para que lo puedan defender militarmente. A cambio de eso, él reconoce al rey franco, él reconoce al rey visigodo. Estos reyes se bautizan y se dan el reconocimiento del papa. La iglesia de este momento es una iglesia hábil. Necesita negociar para poder, ¿qué cosa? Para poder mantenerse. Pregunta, ¿es una iglesia fuerte? ¿Es una iglesia fuerte? ¿Es una iglesia que se puede imponer ante todos? ¿Sí? No, no se puede imponer. Es débil. Y en su debilidad busca alianzas políticas. Así pudo sobrevivir. Profe, pero no entiende, entonces, ¿cómo puedo sobrevivir más tiempo? Hace trabajo todos los días, pues. ¿Cómo que hace trabajo todos los días? Diario. Todos los días hay que seguir difundiendo el mensaje. ¿A través de qué? De algo que se llama misa. No puedes dejar de hacer misa. Así estés en época de cuarentena el día de hoy, lo haces por Facebook, tanta cosa. Por redes sociales. Tú no puedes dejar de lado la doctrina. Ya, profe, déjelo, ya fue. Listo, ya lo dejo. Continuemos. Profe, ¿cómo se llama la iglesia? Se llama Iglesia Apostólica Romana. ¿Ok? Iglesia Apostólica Romana. ¿Qué más? Consecuencia de las invasiones bárbaras. Entonces, como consecuencia de las invasiones bárbaras, hay una gran caída demográfica. O sea, Europa tiene estos problemas, las guerras, las pestes, los saqueos, caída demográfica en Europa Occidental. Los reinos bárbaros entran en pugna constante por el predominio territorial, eso es inestable, es necesario apoyarte en un dominus, ¿ya? Recuerda, en torno al dominus tienes esta suerte de la, entonces, de la consolidación de la relación de dependencia personal, pero el dominus no es un señor feudal, no es un señor feudal. Hay una consolidación del proceso de ruralización. ¿Qué quiere decir? El campo es lo más importante que la ciudad, pues.
¿Y por qué el campo es mucho más importante que la ciudad? Porque en el campo vas a poder desarrollar la agricultura que le va a permitir alimentar a la gente que está en tu territorio. Listo. Por eso. No, profe. Si es agricultura es feudalismo. No. Profe, en mi libro dice así, la actividad más importante durante el feudalismo es la agricultura. Qué bueno. Es parte de un proceso, no lo entiendas como cuestiones fragmentadas. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, no desaparecen las ciudades, hay que señalarlo. Que hay un proceso de ruralización no quiere decir que adiós ciudades, no. Van a seguir habiendo ciudades, va a seguir habiendo comercio, pero ha decaído. Hay un decaimiento, pero no hay una desaparición. ¿Ya? Así, por ejemplo, en la ciudad, ya en la ciudad de esta etapa, alta edad media, por ejemplo, en esta edad media, hay una alta demanda de artesanos, por ejemplo. Ellos sí eran muy demandados. Demandados, profe, ¿qué? Sí, aquí buscaban, había trabajo por los artesanos herreros. ¿Por qué? Ah? ¿Por qué habría habido tanto trabajo para los artesanos herreros en esa época? Armaduras. Las armas, la guerra, por eso. Estos bárbaros le llama la atención lo romano, admiran lo romano, a tal punto que quieren acercarse a lo romano. En Roma recuerda que el idioma era el latín, pero ellos también tratan de utilizarlo, pero de acuerdo a su región, de acuerdo a su zona. Y eso nos va a llevar a algo que se llama las lenguas romances. El francés, por ejemplo. Profesor de literatura, claro. Hemos dicho historia, filosofía, literatura, en una sola clase. ¿Ya? Ahora sí se entiende, ¿ya? El español, profe, claro. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Correcto? Profe, ¿por qué dice hasta el siglo IX? No entiendo. Ahora sí. Ya, yo entiendo los reinos bárbaros, pero ¿por qué el siglo IX? Porque hacia el siglo IX, uno de esos reinos bárbaros va a dar nacimiento a un gran imperio en Occidente. ¿Cómo se llama ese imperio, profe? Imperio carolingio. Pero el imperio carolingio es de la próxima clase. Eso es otro tema. ¿Por fin ya terminó? No, nos falta la cerecita. Hay que hablar del otro lado, del imperio bizantino. O sea, mientras Occidente está fragmentado, ¿qué está pasando en Oriente? En Oriente se mantiene unidad política. En Oriente hay un imperio. Inclusive los bizantinos no se llaman a sí mismos bizantinos, se llaman romanos. Para ellos Roma no ha caído. Ellos siguen siendo Roma. ¿Dónde está ubicado el imperio bizantino? Ubicado hacia la zona oriental de Europa. A ver, zona oriental, sí, es cierto, zona oriental. Pero no solamente. Parte del cercano oriente también, cercano oriente, ahí está, cercano oriente, esta zona. Y también, ¿qué dice? Y también ubicado hacia el norte del África. Bueno, una parte del norte del África. ¿No? Ahí está, una parte del norte del África. Listo, ahí está el imperio bizantino. Ese imperio bizantino, ¿de cuánto tiempo es? 1000 años. Duró toda la Edad Media. Una vez que desaparezca el imperio bizantino, se habrá acabado la Edad Media. Tome Constantinopla por los turcos otomanos, 1453. Su capital, la ciudad de Constantinopla. Constantinopla, claro, porque eso fue lo de Constantino, ¿no? Claro. Constantinopla está en un lugar estratégico. Está en la zona del llamado Bosforo, que es, profe, este encuentro entre el Egeo y el Mar Negro. Una zona de gran importancia comercial. Importancia comercial, claro. En Constantinopla va a haber un gran flujo comercial. Una gran relación de Constantinopla con quién? Con los árabes, con los chinos, con los de India. No, profe, a ver, a ver. Usted me dijo que el comercio había decaído. Sí. Ya ve, profe, entonces aquí me dice que el comercio, hay un gran comercio, no entiendo. El comercio ha decaído en Occidente, con la crisis. Pero en Oriente, el comercio es esencial. Constantinopla es el más claro ejemplo. No puede ser, profe. ¿Por qué? Porque si hay comercio en Constantinopla, eso ya es capitalismo, profe. ¿Sí? Claro, profe. Comercio es igual al capitalismo.
¿Ah, sí? O sea, en la antigüedad no había comercio. O sea, en Mesopotamia no había comercio. En Egipto no había comercio. Atenas no era una gran ciudad comercial en el mundo griego. En Roma no había comercio. Sí, profe, pero desde ahí ya viene el capitalismo. Ah, sí. O sea, el capitalismo viene de la antigüedad. ¿Ya? ¿Quién? ¿Comercio no es capitalismo? No. El comercio es una actividad económica en la cual tú me entregas un producto y yo a cambio de eso te retribuyo por la compra del producto. Nada más. Nada más. Pero se me entiende, ¿no? ¿Ya? Se me entiende, ¿no? ¿Ya? Profe, pero usted se pregunta, usted me confunde. No te estoy confundiendo. Estamos aclarando temas. Estamos aclarando. Ya, profe. ¿Por qué destruye lo que yo creo, profe? El comunismo ya vi en Grecia, en Egipto. Ya. A ver, continuemos. Entonces, no hay comercio, eso sí, ¿verdad? Pero capitalismo de ninguna manera. Importancia. A ver, vamos a la importancia. ¿Por qué es importante? Entonces, ¿por qué es importante estos llamados reinos? ¿Por qué es importante el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino es importante por lo siguiente, ¿ya? Por lo siguiente. Porque heredaron y conservaron la cultura clásica, ¿ya? Heredaron y conservaron la cultura clásica. Cuando nosotros nos referimos a la cultura clásica, nos estamos refiriendo a la cultura greco-romana, a la cultura greco-latina, mundo griego, ¿ya? Roma. Aquí, ¿no? Gran parte de este conocimiento del mundo grecorromano se perdió en la antigüedad. Profe, ¿por qué se perdió en la antigüedad? El fanatismo religioso fue terrible, ¿eh? En esta época de los diferentes cristianismos aquí en lo previo, fue terrible. Se saquearon bibliotecas. Claro, también hay que sumarle a esto que los mismos bárbaros están saqueando bibliotecas. Profe, ¿por qué? ¿Que la gente quiere leer tanto? No. Porque el material en el cual se dejaba el escrito, ya sea el pergamino o el papiro, era un material sumamente valioso. Imagínate, tú eres un saqueador, encuentras aquí el pergamino como tal. Entonces, y te dijeran, a ver, ¿a cuánto lo tasas? ¿A cuánto está? Y te dijeran, a ver, por este pergamino está en buenas condiciones. eh, lo que está escrito no me interesa, pero por lo que pesa, por lo que pesa y por el material del que te he hecho, $3,000. Ya vamos a ponerlo para el día de hoy. Pregunta, ¿crees que no saquearán las bibliotecas en esa época? Sí, pues. De hecho, pero lo saquean por lo que está escrito en el pergamino. No, por el material. Por el material. Entonces no podías darte el lujo de quemarlo simplemente. En algunos casos sí se llegó, el fanatismo religioso nos llevó a quemar biblioteca. El más claro ejemplo es el incendio de la biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Sí pasó. Pero en otros casos fueron saqueados aquí, ¿no? Por el valor económico del material en el cual está hecho. Y en otros casos fue peor todavía. ¿Cómo que peor? Se extendieron los pergaminos, ¿ya? Se extendieron y el que compraba el pergamino sacó en ese momento su lija y lijó todo. Sacó toda la información, lo lijó, lo limpió. ¿Para qué, profe? Para venderlo y para poder escribir sobre ello los evangelios. Por eso es que el día de hoy lo que tenemos del conocimiento del mundo griego romano debe ser un 35 o 40%.
Así se perdió. Profe, ya me dolió ese. Pero así pasó. ¿Dónde se pudo mantener algo de ello? En Oriente. Ejemplo de ello, Constantinopla. Ahí sí se pudo mantener, rescatar gran parte del pasado mundo grecorromano, grecolatino. Por eso que cuando en algún momento Constantinopla, por ejemplo, se ha acechado por parte de los llamados turcos, ¿ya? Los turcos otomanos, por ejemplo, entonces los sabios bizantinos, ¿qué harán? Fugarán, pues. ¿A dónde van a fugar? No hay de otra, ¿no? A Oriente no vas a ir, de ahí te están invadiendo. A Occidente. Y llegarán algunos, por ejemplo, al norte de Italia. Profe, los escritos, sus libros, todo lo van a llevar, su biblioteca lo van a llevar. Profe, el conocimiento, también lo van a ir impartiendo allá. ¿Y con qué consecuencia podría traer esto? Bueno, esto va a llegar a los oídos de algunos intelectuales en Occidente, como por ejemplo un tal Erasmo de Rotterdam, Dante Alighieri, ¿sí? Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo. Profe, ese es el Renacimiento. Para el Renacimiento, uno de los factores muy importantes fue la migración de estos sabios bizantinos. Y eso ha sido pregunta examen. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo tiene sentido, no? Ya. Ahora, ¿qué más? Se mantuvo la unidad imperial en Europa Oriental. ¿Se mantuvo, profe, la unidad imperial en Europa Oriental? Sí, se mantuvo esa unidad imperial. Al mantener la unidad imperial en Europa Oriental, entonces, el imperio bizantino fue una gran barrera frente a la expansión del Islam. Profe, pero si al final va a caer el imperio bizantino, sí, pero el Islam venía expandiéndose desde los años 700. Y Constantinopla está cayendo en 1453, o sea, resistió por mucho tiempo el imperio bizantino la arremetida del Islam. Por eso será tan importante para Occidente. ¿Qué más? Será una síntesis cultural. Porque no solamente toma el aporte grecorromano, sino también toma aportes de Oriente. Inclusive, estos señores son cristianos. Los bizantinos son cristianos, claro. Porque recuerda que Teodosio, en el edicto de Tesalónica, estableció que el cristianismo era la religión oficial de Roma. Y ellos se siguen llamando romanos. Entonces, las Biblias más antiguas no se mantuvieron por acá. Muchas de las Biblias antiguas están acá. Por ejemplo, algo que se llama Nuevo Testamento. Los 4 evangelios. Por favor, no me diga que cuando los invadan también los turcos otomanos, los sabios también están llevando Biblias hacia Oriente, hacia Occidente. Claro. Si no, ¿cómo puedes explicar más adelante a un señor que se llama Martín Lutero? Renacimiento. Claro, Lutero es 1517, siglo XVI. Ya no, profe, ya. Esto es demasiado. Me duele mi cabeza, profe. Me manda de otros temas. Pero se va entendiendo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, ya. Vamos aclarando los temas. Entonces, entonces, principales emperadores, ¿ya? Vamos a hablar un poco, bueno, características y principales emperadores. A ver, características de manera general, ¿no? El Imperio Bizantino, el Estado impulsa el comercio de lujo. Cuando hablamos de lujo estamos hablando de seda, especias, ¿ya? Lo impulsa y apoya al Estado. ¿Por qué, profe, apoyo al comercio? Porque esto le permite al Estado obtener grandes ingresos. En el terreno político, hay un señor que se llama Heraclio, el emperador Heraclio, va a rescatar la figura del llamado Basileus. ¿Qué es el Basileus, profe? Aquel que concentra no solamente poder político, sino poder religioso, todo en uno. ¿Ya? Este es un antiguo título en el cual la concentración de todo el poder está en el emperador. Profe, ¿y esto
¿En qué diferencia, qué se diferencia Occidente? En Occidente, el poder político y el poder religioso están separados. El poder político está en manos del rey, el rey Franco, el rey visigodo. Y el poder religioso está en manos del papa. En cambio, aquí no. En el Basileus concentra todo el poder religioso y político al mismo tiempo. Pero, como él está más metido, el emperador, en cuestiones políticas, lo religioso, sin dejar de ser la máxima autoridad religiosa, se lo va a encomendar al patriarca. El patriarca es el sumo sacerdote en la iglesia bizantina, que es una iglesia cristiana. Entonces, si en algún momento el papa va a querer hablar con alguien en Oriente, no, el emperador no le va a hacer caso, le va a decir, ¿sabes qué? Conmigo no es. ¿Con quién? Habla con el patriarca. Arréglate con él. ¿Ya? Entonces, así estaba en el Imperio Bizantino. Las temas, profe, que son provincias militarizadas, también fueron fundados por Heraclio. El objetivo, defender, pues, aquí el Imperio Bizantino. ¿Qué emperadores tenemos? Arcadio, primer emperador bizantino. Zenón, el que establece la alianza con los ostrogodos para defender al Imperio Bizantino. Pero el que va a pasar a la historia es este señor, Justiniano. Y Justiniano, mira, es del siglo VI. O sea, no han pasado ni 100 años que ha caído el Imperio Romano en Occidente. Y este Justiniano logra la máxima expansión del Imperio Bizantino. Profe, ¿cómo que máxima expansión? Justiniano logró recuperar todo lo que está en rosado. O sea, además de lo de amarillo, agrégale lo de rosado. Esto que está de rosado es de Justiniano. O sea, Justiniano está recuperando territorios en Occidente, claro. Está invadiendo inclusive a los visigodos. Justiniano, ¿qué está haciendo? Busca reconstruir el gran imperio romano de la antigüedad. Con este Justiniano tenemos el llamado Corpus Juris Civilis. ¿Ya? ¿Y qué es el Corpus Juris Civilis? Es el Código Civil de Justiniano. Justiniano le encomendó a los sabios bizantinos que ellos se encargaran de recopilar el derecho romano. Esa era su única labor. Tenían que recopilar el derecho romano. ¿Ya? Pero los sabios bizantinos fueron más allá de recopilar el derecho romano. ¿Qué hicieron, profe? El Corpus Juris Civilis, el Código Justiniano, está compuesto por el Códex, que es la recopilación de las leyes romanas, pero también está el Digesto, o Pandectas, que es la interpretación de ese derecho romano. O sea, cómo se aplica el derecho romano. Las Institutas, que son libros de enseñanza del derecho. Las novelas, que se van a hacer las leyes imperiales, la ley de Justiniano. Pero aquí sobresale el Digesto de las Pandectas. ¿Por qué, profe? Imagínate que tú vayas donde un abogado y le cuentes tu problema. Y lo primero que él te va a decir es, a ver, sobre tu problema, ¿no? Sobre tu problema, el artículo 108 del Código Civil dice esto. Y nada más. Eso es uno. Posición 1. Posición 2. Le cuentas tu problema y dice, mira, tu caso está de alguna manera relacionado a este artículo, pero este artículo es de esta manera, en tu caso se va a tener que hacer esto, tal, tal. Te empieza a explicar cómo aplicar la cuestión del derecho a tu caso. ¿Qué necesitas tú? ¿Uno o dos? ¿Que te diga la ley o que te explique la ley? Explique la ley. Dos, ¿no? Explica la ley. Eso es lo que hace el Corpus Juris Civilis, te explica. Ahí está la jurisprudencia, de explicación normativa. Por eso sobresale el llamado Corpus Juris Civilis de Justiniano. ¿Ya? Pero el llamado Imperio Justiniano también le fue necesario, ese Imperio Justiniano, ¿qué cosa? Le fue necesario entonces impuestos, una gran carga tributaria, por ejemplo, que finalmente trajo como consecuencia rebeliones como la de Nica, ¿ya? Que es una gran rebelión antitributaria. ¿Ya? Durante la época de Justiniano se mandó a construir esto, que es la llamada, es la Catedral de Santa Sofía, o la Catedral de aquí de Constantinopla, ¿ya? Es una de las grandes obras artísticas de esta época. Al interior tiene algunos, estéticamente está adornado por mosaicos. ¿Qué es el mosaico, profe? Este tipo de figuras en las cuales tienes una suerte de pequeñas suerte de mayólicas
para poder expresar las figuras aquí. Tenemos la época de un señor que se llama León III, ¿ya? Con la querella de los iconoclastas, que va a prohibir las imágenes religiosas. El objetivo es, para él, al prohibir las imágenes religiosas se señala que tiene algún tipo de influencia de Oriente, pero lo principal es para él restarle poder a los monasterios. Entendía que mientras el sector de la iglesia en Oriente empezaba a tener cada vez mayor presencia, esto podía ir en contra del poder del emperador. Por eso que hace la querella de los iconoclastas. Estos problemas nos llevaron a qué? Nos llevaron a que en algún momento los problemas entre la iglesia y el imperio bizantino se vayan agudizando. Por ejemplo, el Papa León IX, le señaló al patriarca que él debía de aceptar que la máxima autoridad religiosa era el Papa. Y el patriarca no podía aceptar eso, porque él simplemente estaba en las facultades religiosas, pero él entiende que es el Basileus, es el emperador, la máxima autoridad religiosa. Como no hizo caso, el Papa León IX lo excomulgó, lo botó de la iglesia, lo condenó al infierno. Y el patriarca que hizo también lo excomulgó, también lo botó, lo condenó al infierno. Profe, ambos se condenaron al infierno también. Consecuencia de ello, ruptura de la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Cisma de Oriente. Durante el gobierno de Constantino IX, nace la iglesia ortodoxa griega, iglesia bizantina. ¿Qué quiere decir ortodoxa? Nosotros seguimos fielmente lo planteado en Roma. Y del otro lado, la iglesia católica. ¿Qué significa católico? Universal, único. No hay dos iglesias, hay una única iglesia. Una liderada por el Papa y la otra iglesia ortodoxa liderada por el patriarca, pero con obediencia al emperador. Así se dividió el cristianismo, la iglesia cristiana. Claro, luego, más adelante, un señor que se llama Alejo Comneno va a pedir auxilio al Papa. ¿Ya? Profe, pero si se habían dividido, sí, pide auxilio y el Papa le hizo caso. Esto dará inicio a algo que se llaman las cruzadas, pero las cruzadas es otro tema. Profe, ¿y este Constantino XI tiene que ver con qué? Tiene que ver con el fin. ¿Fin de qué, profe? Fin del imperio. Finalmente, el imperio será invadido por los llamados turcos otomanos. Con la invasión de los turcos otomanos se acabó. Adiós imperio bizantino, pero también adiós a la Edad Media. Termina la Edad Media. ¿Ya? Entonces, eso como lo esencial. Con eso podemos dictar claves. ¿Ya? Dictemos claves. Como ya estamos sobre la hora... ¿Podría para tomar la captura, por favor? Ya, pero ya le hicieron la captura. Ahí está. Ya, háganle otra captura. 3 segundos, ¿ya? 3, 4... Ya, digo, no 3 segundos. ¿No? 3, 2, 1, 0. Ajá. Listo. Vamos entonces a las claves. Simplemente. Claves. Profe, ¿ya está marcado? Sí, por la cuestión de tiempo. 1. Los bárbaros jurídicamente, Ordalías y Huarja. 1 caso. 2. Los hunos fueron derrotados en donde? En la batalla de los campos cataláunicos o Salomes. 2 dedos. 3. En el siglo 6-7, ¿cómo se llama esos pueblos fuera de Roma? Bárbaros. Entonces eran los pueblos no sometidos a Roma. 3 besos. 4. ¿Con quién termina el imperio bizantino? Con los turcos otomanos. 4 besos. Los turcos otomanos terminan con el imperio bizantino. 5. ¿Con quién se logra la máxima expansión del imperio bizantino? Justiniano, el del Corpus Juris Civilis. 5 casos. 6. Los érulos fueron desplazados por quiénes? Por los ostrogodos, lo dije, ¿no? Finalmente entre los mismos bárbaros estaban invadiendo. 6 casos. 7. Rebelión antitributaria en Bizancio, la rebelión de Nica, ¿no? La época del señor Justiniano. 7 aviones. 8. El imperio bizantino es importante porque conservó los conocimientos grecorromanos. 8 entonces, casi. ¿Ok? 9. Justiniano, ¿qué es lo que hizo con las leyes? Las recopiló en un código, el código de Justiniano. 9. Beso. 10. El imperio bizantino sobrevivió debido a cuestiones estratégicas, ¿ya? Podemos decirle geográficas, factores políticos, religiosos, todo en conjunto. Todo en conjunto.
11. El gobierno justiniano, emperador de mayor importancia para el desarrollo del Imperio Bizantino, intentó recuperar el territorio del Imperio Romano, pero su mayor aporte cultural hace referencia a... ¿A qué hace referencia? 11. Dado, ¿no? La organización y recopilación del derecho romano. ¿Ya? Profe, ¿no podría ser la construcción de Capilla de Santa Sofía? También podría ser, ¿ya? Pero entre los dos, la que tiene más peso es el caso, pues, del derecho. 11 de 12. ¿Quién invadió Constantinopla? Los turcos, y los turcos le llamarán Estambul, pues. Ahora es Estambul, el día de hoy se llama Estambul. 13. El Imperio Bizantino, el gobernante asumió aquí el nombre de Basileus. El emperador es un Basileus. 13. Beso. 14. ¿Cómo se llama este tipo de decoración? Este tipo de decoración se llama mosaicos. ¿Ya? Ahí están los mosaicos. Decoración. Y finalmente 15. Heraclio es el que va a formar las temas, provincias militarizadas, y es el que restituyó también el título de Basileus. ¿Qué quiere decir? Concentración del poder político y religioso en una sola persona, el emperador. Eso sería todo. Con eso hemos terminado y nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ok? Listo.